Muy buenos días, hermanos y amigos, desde la Alianza Cristiana y Misionera de Manchay. Soy el pastor Elías Vega y le doy una cordial bienvenida a nuestro tiempo de pasar en familia. Qué bueno es que este primer domingo del año 2021 podamos estar conectados para poder compartir un principio más de la palabra de Dios que estoy seguro va a bendecir su vida. Hoy día entramos a una nueva serie de temas que van a guiarnos a entender y a comprender la grandeza de nuestro Dios. Vamos a estar hablando a lo largo de todo este año que Dios es fiel a pesar de las circunstancias. Cada domingo vamos a estar estudiando en cada libro de la Biblia cómo es que Dios se manifiesta fiel en diferentes circunstancias, a través de un personaje, a través de una promesa, a través de alguna circunstancia que ocurrió en dicho libro. Entonces, a partir del próximo domingo vamos a empezar con el Génesis, que nos habla acerca de la fidelidad de Dios. Luego el libro de Éxodo, que es lo que encontramos acerca de la fidelidad de Dios. Y así vamos a estar domingo a domingo estudiando en un libro de la Biblia acerca de la fidelidad de Dios. Y en esta hora vamos a estar compartiendo del texto lema que hemos colocado para este nuevo año, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Y dice así: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios, es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Este es el texto lema que vamos a estar teniendo como bandera a lo largo de este año 2021, porque nuestro Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas y esa promesa es trasladada de generación a generación. Y hoy día vamos a hacer un pequeño estudio de este pasaje y para ello vamos a orar y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que en este nuevo día que nos das, abra nuestro entendimiento y nos permita, Señor, poder descubrir algunos principios que tú has dejado en este texto para bendición de nuestras familias, para bendición de nuestras vidas, para bendición de nuestros hogares. Guíanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando leemos este pasaje, vamos a estar viendo de que este es un texto que Dios lo coloca como una invitación para que el pueblo de Israel haga algo que nosotros también debemos hacer, y es reconocer. En primer lugar, vamos a ver que Dios le invita al pueblo de Israel a que reconozca que Él es Dios. El versículo dice: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Reconocer es examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancia. Entonces, la invitación de Dios al pueblo y a nosotros es que le reconozcamos como el único Dios. Pero para reconocer, primero hay que conocer. Tú no puedes reconocer algo si no has conocido. Juan capítulo 10, versículo 14 dice: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y el versículo 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. De modo que cuando Dios invita al pueblo de Israel a que le reconozca como Dios, lo primero que creemos es que el pueblo de Israel tenía que aprender a reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces. Reconocerle a Él como el Dios único, como el Señor. Y de acá viene lo que es el Shema Israel, que es aquella declaración que cada judío, cada judía hace, reconociendo que debe poner atención y escuchar a Dios por encima de cualquier otro tipo de comentario o cualquier otro tipo de información. Conocer la voz de Dios significa también ser conocido por Él. Por eso Juan dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y para poder entender esta idea de conocer a Dios, vamos a ver lo que sucede cuando un pastor está cuidando sus ovejas. De vez en cuando una oveja da a luz un cordero, la madre rechaza a este cordero. Este cordero es rechazado por la mamá
Y si este cordero regresa a buscar a la mamá, muchas veces la mamá lo patea al punto tal de que puede matarlo porque lo rechaza. Y una vez que la oveja ha rechazado a este bebé, ya no vuelve a aceptarlo. Y este cordero, como que instintivamente baja su cabeza y como que pierde la fuerza, pierde el deseo de vivir, pareciera que su cuello está roto. Y a este corderito le denominan huérfano o también rechazado. Y este corderito está destinado a morir porque no va a poder lactar, producto del rechazo de la madre, a no ser que el pastor intervenga. Ese cordero va a morir, producto del rechazo, y va a morir solo. Entonces ocurre algo que trae a ilustración la enseñanza del pasaje que hemos leído. ¿Qué hace este pastor? Este pastor lleva al pequeño corderito en su regazo a su casa. Lo alimenta en su mano y lo mantiene caliente junto al fuego. Lo envuelve con mantas, lo sujeta contra su pecho para que el rechazado pueda escuchar los latidos de su corazón y de esa manera comenzar ese deseo de querer vivir. Una vez que este cordero es suficientemente fuerte, el pastor lo que hace es llevarlo al redil con el resto de las ovejas. Y comienza ya a comunicarse y a estar en medio de todas las ovejas del redil. Pero ocurre algo particular. Cuando el pastor va a buscar a las ovejas y él llama, ¿quién creen ustedes que es la primera oveja que sale del redil corriendo al oír la voz del pastor? Por supuesto, es la oveja rechazada. Inmediatamente sale y sigue al pastor instintivamente. ¿Por qué? Porque desde muy pequeño había aprendido a escuchar la voz del pastor. Desde muy pequeño había sentido el afecto, el amor de este pastor. A pesar de que había sido rechazada por su madre, esta ovejita se conecta instintivamente con la voz del pastor y comienza a seguir a este pastor. Y esta experiencia de estos pastores nos da una enseñanza grande con respecto a este texto. Cuando este texto dice, entonces reconoce ahora que el Señor es tu Dios, lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel es que aprenda a reconocer lo que Dios ha hecho por ellos y que como consecuencia de eso, ¿no es cierto?, le sigan. Sin embargo, no todos somos agradecidos ante lo que Dios ha hecho para con nuestra vida y le seguimos. Lo segundo que tenemos que reconocer es que Dios es fiel a su pacto. Y es interesante que el pasaje presenta que Dios es fiel a su pacto, no solamente en el tiempo presente, sino para el futuro. Y dice, es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto. Es interesante cómo es que el pueblo de Israel tuvo que aprender y Dios le dice, reconoce que yo soy un Dios trascendente, que yo soy un Dios que no solamente se manifiesta en el presente, sino quiero tu bien hacia el futuro. Y le dice, yo soy un Dios que mantiene su pacto por 1000 generaciones. ¿Logras entender esto, hermano? Cuando uno logra entender que Dios es un Dios de pacto, no solamente conmigo, no solamente contigo, que en algún momento entregaste tu vida a Cristo, e hiciste con Él un pacto de sangre a través de la sangre de Cristo, sino que ese pacto no solamente apunta a ti, sino a tus futuras generaciones. ¿Qué significa eso? Que cuando tú haces un pacto con Dios, no eres tú el que hace un contrato con Dios, porque tú te puedes olvidar y de pronto ya no cumples lo que has prometido. El que hace pacto con el hombre es Dios, y por encima de la respuesta del hombre, Dios cumple sus promesas. Cuando nosotros leemos en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 15, dice, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. La versión Palabra de Dios para Todos dice, Él recuerda siempre su pacto, la palabra que ordenó a 1000 generaciones. La versión Dios habla hoy dice, ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de su alianza. Entonces, cuando nosotros logramos entender que Dios es un Dios de pacto, que Él es el único Dios
que Él es un Dios de pacto, no solamente con nosotros, sino es un Dios de pacto que va a cumplir sus promesas por 1000 generaciones. ¿Te das cuenta de eso, hermano? Significa que si tú tienes un hijo y tú eres un hombre de pacto, una mujer de pacto, las promesas que Dios te promete a ti, las va a cumplir y las va a cuidar a tu hijo, a tu nieto, a tu bisnieto, a tu tataranieto y a tu tataranieto hasta las 1000 generaciones. ¿Lo crees? Lo dice la Biblia. Él nunca se olvida de lo que nos ha prometido. Puede pasar el tiempo, pero Dios no se olvida lo que ha hablado sobre nuestras vidas. De modo que nuestros hijos estarán bendecidos por ese pacto que Dios está haciendo o Dios ha hecho con nosotros. ¿Cómo comprobamos esto? ¿Cómo podemos, a la luz de la palabra de Dios, decir que Dios es un Dios de pacto por 1000 generaciones? ¿Cómo puede ser posible que yo como creyente, tú como hombre, mujer de Dios, de pronto Dios te da una promesa y esa promesa tú te aferras y la crees y Dios comienza a cumplir esa promesa contigo? ¿Cómo es posible que esa promesa, ese pacto que tú haces con Dios también pueda ser para todas tus generaciones? Veamos a David. David es un personaje quien Dios decide hacer un pacto con él. Y en el libro de Salmos, capítulo 89, del 3 al 4 dice: yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. En este salmo podemos leer y entender que Dios le promete a David que su descendencia va a ser una descendencia de reyes, que sus hijos van a ser reyes. Y esto no implica si David hace algo bueno o hace algo malo, sino que Dios decide y Dios promete a David que su descendencia siempre va a estar reinando. Si esto es así, veamos pues qué es lo que ocurrió con los hijos de David, para que veamos que es cierto esto que Dios dijo que su siervo David había sido honrado, había tenido el privilegio de que Dios lo eligiese para que haga un pacto con él por todas sus generaciones. Y cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 4 dice: pero a pesar del pecado de Abías, el Señor recordó el amor de David y no permitió que se acabara la dinastía de David. Por eso permitió que Abías tuviera un hijo que se sentara sobre el trono en Jerusalén. Abías era un bisnieto de David. David tuvo a su hijo Salomón. Salomón tuvo a su hijo Roboam, que vendría a ser el nieto de David. Y Roboam tuvo a su hijo Abías, que vendría a ser el bisnieto de David. De modo que este bisnieto de David había cometido un pecado. Y cuando un rey cometió un pecado, inmediatamente ese rey era destronado. Era retirado del reinado como consecuencia de su pecado. Pero acá dice, en 1 Reyes 15:4, pero a pesar del pecado de Abías, el Señor recordó el amor de David y no permitió que se acabara la dinastía de David. Por eso permitió que Abías tuviera un hijo que se sentara sobre el trono de Jerusalén. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice: sin embargo, en honor a David, el Señor, su Dios, le permitió a Abías reinar en Jerusalén, tener un hijo y dar seguridad a Jerusalén. La Nueva Biblia Viva dice: pero a pesar del pecado de Abías, el Señor recordó el amor de David y no permitió que se acabara la dinastía de David. Por eso permitió que Abías tuviera un hijo que se sentara sobre el trono de Jerusalén. Ahora bien, qué interesante es esto. Que este joven rey había cometido pecados desagradables a Dios y él merecería el castigo de Dios, y definitivamente Dios, que es justo, lo iba a hacer, pero dice, recordó Dios que había hecho un pacto con David. Y no es que Dios se olvide, sino que la Biblia utiliza este término para que nosotros podamos entender. Dios recordó que había hecho un pacto con David, y ese pacto con David era que él iba a bendecir a su generación. Entonces, como consecuencia de eso, Dios dice, le permitió tener un hijo para que su hijo reine, de Abías. Y hay otro pasaje,
En Segunda de Crónicas, capítulo 21, del 6 al 7 dice: Jorán desobedeció a Dios al igual que los otros reyes de Israel, en especial lo de la familia de Acab, porque se casó con la hija de Acab. A pesar de eso, Dios no quiso destruir a Jorán, pues le había prometido a David que su familia siempre reinaría. Este pasaje de Segunda de Crónicas está 120 años después que David había muerto. ¿Qué significa esto? De que a pesar que David había muerto ya hace 120 años, Dios todavía recordaba la promesa que había hecho con David, y Jorán, que había desobedecido a Dios, de pronto Dios decide no destruir a Jorán por la promesa que había hecho con David. La Nueva Versión Internacional dice: pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. Miren entonces, hermanos, cuando la Biblia presenta a Dios como un Dios de pacto, lo que nos está queriendo decir es que Él siempre cumple sus promesas, a pesar que la otra parte no lo cumple. Ahora, por eso Dios le dice al pueblo de Israel: reconoce que yo soy Dios, el único Dios. Reconoce que yo soy un Dios de pacto, que a pesar de que tú permaneces en constante desobediencia, yo me mantengo fiel cumplidor a mi pacto. Ya en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Este mismo texto en la versión Nueva Biblia Viva dice: si no somos fieles, Él se mantiene fiel a nosotros, porque no puede faltar a su promesa. La versión Traducción del Lenguaje Actual dice: y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Entonces, cuando entramos en un nuevo año, entramos en el año 2021, de pronto escuchamos voces, escuchamos información de la segunda ola, la tercera ola, que de pronto este asunto es mucho más complicado de lo que estábamos pensando, que el COVID-19 definitivamente no es tan fuerte como este nuevo virus. De pronto entra el temor. Y de pronto la desconfianza comienza nuevamente a entrar en tu mente y en tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues recordar que Dios es un Dios de pacto. Y lo primero que Dios le dice al pueblo de Israel, nos dice a nosotros: reconoce que yo soy el Señor tu Dios, el único Dios. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que Él es Dios, el único Dios. Y cuando uno reconoce que Él es Dios, Él es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Cuando uno comienza a reconocer que de Él es el oro y la plata, cuando uno comienza a reconocer que Él es proveedor, cuando uno comienza a reconocer que Él es sanador, cuando uno comienza a reconocer que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, eso inmediatamente hace que nosotros veamos que Él es fiel a sus promesas. Cuando Dios dice algo, lo cumple. Y la Biblia tiene miles de promesas. El asunto es que muchos de los creyentes no la conocen porque no lo leen, no la conocen porque no lo memorizan y no lo ponen en práctica. Hay promesas que son para los personajes de la Biblia que escucharon esas promesas, pero hay muchas otras promesas que son para nosotros, son para nuestros hijos. Y Dios le está diciendo al pueblo de Israel que Él, cuando cumple su promesa, trasciende las generaciones. Cuando el pueblo de Israel se había alejado de Dios, Dios habla en el capítulo 16, versículo 62, dice: sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová. Es decir, Dios está diciendo al profeta que a pesar de que el pueblo de Israel había desobedecido, Él estaba decidido y dispuesto a cumplir su pacto, a cumplir su promesa. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel conozca que Jehová es Dios. ¿No te parece esto algo extraordinario? Esto no significa de que tú puedes vivir como se te antoje, porque de pronto, como Dios siempre cumple su promesa, yo vivo como me da la gana. Pues no es así. No es así. Esto no es una invitación para vivir de una forma desordenada, muy por el contrario. Esta es una invitación
a que nosotros, al reconocer que Jehová es el único Dios, al reconocer que Dios es un Dios de pacto, de pronto tu amor hacia Él y tu actitud de obediencia crece. ¿Cuál sería nuestra respuesta al reconocer que Jehová es el único Dios y a reconocer que es un Dios de pacto? Dice, hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Es decir, la respuesta automática al poder entender que Dios es el único Dios, que Dios es un Dios de pacto, es amor a Él, amor a su palabra y obediencia. Por eso Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una de las características del creyente que reconoce que Dios es un Dios de pacto es un creyente que ama la presencia de Dios, que ama las cosas de Dios, que ama hacer cosas para la gloria de Dios. Y ese amor a Él hace de que Él de pronto diga, yo quiero hacer más cosas para Dios. Ahora, muchas veces, quizá viene la enfermedad, viene el dolor, viene la austeridad, viene el quebranto, y que te hace dudar de las promesas de Dios. Y no es que Dios no va a cumplir su promesa, porque tu sentimiento no invalida el cumplimiento de la promesa de Dios hacia nosotros. Lo que tú percibas, lo que tú sientas, lo que de pronto tú decidas, no invalida la promesa de Dios. Cuando uno hace un contrato, el contrato se hace entre dos personas. Y cuando una de las partes incumple el contrato se rompe. Cuando Dios hace un pacto que es más grande que un contrato, Dios no está esperando que tú cumplas tu parte para que Él cumpla la suya. Dios cumple su parte a pesar de que tú no cumplas tu parte. Y esto no significa vivir a nuestro antojo y de pronto entrar en una vida de pecado que deshonra la presencia de Dios. Por el contrario, esto debe motivarnos a que nosotros digamos, gracias Señor porque tú eres un Dios de pacto. Y yo sé que si tú eres un Dios de pacto, no solamente vas a bendecir a mis hijos, sino vas a bendecir a los hijos de mis hijos y a los hijos de mis hijos y de mis hijos hasta las 1000 generaciones. ¿Tú has llegado a conocer a ese Dios? ¿Ese Dios de pacto? ¿Ese Dios fiel que es fiel hasta 1000 generaciones? ¿Por qué no hemos llegado a conocerle? Quizá porque aún no has reconocido que Jehová es el único Dios y tienes otros tipos de dioses. Es el Dios del trabajo, es el Dios del dinero, es el Dios de los estudios, quizá es el Dios de una persona que de pronto cuando se te invita a hacer algo para el Señor no tienes tiempo. No reconoces que Él es el Señor, el único Dios. ¿Te acuerdas cuando te entregaste a Cristo y le dijiste, Señor, a partir de ahora voy a leer la Biblia, a partir de ahora voy a alabarte, a partir de ahora voy a servirte? ¿Qué pasó con ese compromiso? Y Dios te dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo te voy a proveer, yo te voy a proteger, yo te voy a hablar, yo te voy a cuidar. Pues Dios cumplió todas las promesas que te hizo. El asunto es que tú y yo muchas veces no cumplimos nuestras promesas porque miramos las circunstancias y al ver las circunstancias creemos que Dios ha dejado de cumplir sus promesas, pero no es así. A veces las promesas de Dios nos hacen esperar un tiempo, pero se van a cumplir porque Dios es un Dios de pacto. Y en esta mañana, al hacer esta breve introducción de lo que vamos a estar estudiando domingo a domingo, lo que creo yo que Dios nos quiere decir a nosotros, como Alianza Cristiana y Misionera de Manchay, a usted que nos está escuchando, es que tenemos que reconocer que Dios es el único Dios, que no existe otro, que debemos derribar aquellos altares que hemos levantado. El altar de estar en las redes sociales más que en la presencia de Dios. El altar que nos hace ocupar más tiempo en cosas que son de valor temporal e importante, pero no son de trascendencia espiritual. Estamos involucrando nuestra vida y desgastando y gastando nuestra vida en cosas que sí nos dan provecho temporal, pero al final de cuentas no benefician para la eternidad. Sin embargo, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Aunque tú no lo hayas visto, Él te ha protegido. Aunque las circunstancias
han sido desfavorables para ti, quizá haya partido un ser querido tuyo el año 2020, aún Dios te mantiene con vida y con salud. Aún el favor de Dios, el brazo de Jehová no se ha cortado para sanar, para salvar, para restaurar, para ayudarte. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y este texto de Deuteronomio 7:9 dice: entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Tú, mi hermano, que un día dijiste: Señor, ahora sí, a partir de ahora me voy a aferrar a ti. A partir de ahora te voy a seguir. A partir de ahora, Señor, voy a romper con estas prácticas que a ti no te agradan. A partir de ahora voy a dedicarme a trabajar y a ver el bienestar de mis hijos, el bienestar de mi esposa, el bienestar de mi familia. Ahora sí, Señor, yo voy a mirar a mi esposo de forma diferente. Ahora sí, Señor, yo voy a ser esa mujer que voy a pelear y voy a salvar para que mi hogar no se destruya. Tú que le prometiste al Señor: Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieres. Tú joven, tú señorita que le dijiste: Señor, si mi juventud en algo te sirve, aquí está. Quizás muchas de esas promesas que tú le has hecho a Dios no las has cumplido. Pero ¿sabes qué? Dios sí cumple su promesa. Y dice la palabra de Dios que porque para siempre es su misericordia. De modo que no creas que Dios está dispuesto sacando la correa para castigarte, o de pronto, ¿no es cierto?, como esa idea falsa de un Dios con un rayo en la mano dispuesto a tirarte porque ha desobedecido. Pues no es así. Dios es un Dios de amor que cumple sus promesas. Y tú estás protegido bajo la sangre de Cristo. Tú estás protegido bajo la cruz del Calvario. Tú estás protegido bajo la sombra del Omnipotente. Tú estás protegido y estás en la mano del Señor. Dice que de su mano nadie nos podrá mover. Lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, hoy empiezo una nueva forma de actuar hacia tu pacto. Señor, todo lo que yo he prometido voy a empezar a cumplirlo. Vamos a comenzar este 2021 de forma diferente. Vamos a comenzar este 2021 cumpliendo nuestra parte, porque Dios siempre cumplió la suya. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame a recordar todas aquellas promesas que yo te dije, todas aquellas cosas que un día salieron de mi boca. Señor, yo no me retracto porque lo hice de corazón, lo hice con un buen deseo, pero Señor, me ganó la fuerza de la carne, me ganó, Señor, las ocupaciones, me ganó, Señor, la falta de verte como Dios proveedor, y me metí a trabajar y me olvidé de que tú eres el proveedor, y el trabajo se ha convertido en un ídolo para mí. Señor, mi familia está a punto de destruirse porque yo no te busco, porque yo no te clamo, porque yo no te honro. Hermano, hoy es el primer domingo del año. Y es un momento para decirle al Señor: Señor, quiero renovar mi pacto contigo. Tú eres un Dios de pacto. Tú eres un Dios que guardas tus promesas. Tú eres un Dios que cumples tus promesas. Y no sé si te acuerdas de la canción que cantamos en los retiros, que Dios es un Dios de pacto. ¿Y qué te parece si en oración, ahí en tu lugar, en silencio, y si hay varias personas ahí contigo, pues guarden silencio y escuchen esta canción, y tú renueva tu compromiso con Dios, renueva tu pacto con el Señor, y dile: Señor, si algo me he olvidado de alguna promesa que te hice, pues en esta mañana, Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo me ayude a recordar, y todo lo que tú recuerdes, reafirma tus promesas. Y dile: sí, Señor, voy a sacar tiempo de donde sea, pero de ti no me voy a olvidar. Tú eres el Dios fiel. Y yo voy a comenzar, bendito Dios, a ser esa oveja que oye tu voz y te sigue. ¿Escuchamos la canción? Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en
tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Na, 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 Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy ¿Cuánta verdad hay en esta alabanza? Yo estoy seguro de que tú has estado conversando con Dios a medida que has estado escuchando la letra de la canción.
Entonces todos juntos con mi iglesia vamos a terminar orando y vamos a renovar nuestro compromiso en este año 2021 para con Dios. Y vamos a decirle: Señor, aquí estoy nuevamente. Toma mi mano. Aquí está mi mano. Vuelvo a agarrar el arado y no voy a mirar hacia atrás. Voy a mirar hacia adelante y voy a comenzar a hacer tu voluntad. ¿Estaría dispuesto a orar ahí en tu lugar? Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos para que nada te distraiga y junto conmigo, porque al igual que tú, quiero renovar mi compromiso con el Señor en este nuevo año 2021. Y qué bueno que estamos empezando de esta manera. Cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que nuestra mente es frágil. Sabemos, Señor, que muchas veces prometemos y no lo cumplimos. Perdónanos, Señor, porque hay temor en nuestro corazón y no queremos prometerte nada, Señor, para evitar no cumplir. Pero bendito Dios, es tu Espíritu Santo el que nos va a ayudar a poder sacar fuerza de donde no lo hay, a poder organizar nuestro tiempo para poder cumplir lo que hemos dicho que vamos a hacer para tu gloria. Así que aquí estamos, bendito Dios, no dejando a un lado nuestras promesas, no dejando a un lado lo que te hemos prometido, sino por el contrario, Señor, pidiéndote que nos dé sabiduría para que cada promesa que salió de nuestra boca, para que cada compromiso que salió de nuestra boca lo podamos cumplir, bendito Dios. Pero primero queremos reconocer que tú eres Dios, el único Dios, y que tú eres un Dios fiel a tus promesas, porque eres un Dios de pacto por 1000 generaciones. Y queremos, bendito Dios, nuevamente ser esos hombres de pacto, esa mujer de pacto, que de pronto, Señor, se convierten en hombres y mujeres que te obedecen y te siguen. Te damos a ti las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Qué bueno que has estado orando, porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él reunió a sus discípulos en lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. Y Él, cuando levantó la copa, dijo: esto es el nuevo pacto que por vosotros es derramado. Haced esto en memoria de mí todas las veces. ¿Se acuerdan? Y qué bueno es, mi hermano, que como iglesia vamos a retomar la cena del Señor. Y lo vamos a hacer de manera virtual. Todos ustedes, bautizados en nuestra iglesia, a través de las redes se van a comunicar con ustedes para poder armar un WhatsApp de bautizado de nuestra iglesia, y que a través de ese WhatsApp vamos a enviar la dirección para que cada segundo domingo de cada mes vamos a tener la cena del Señor. El próximo domingo vamos a iniciar, y en la semana vamos a estar enviándote qué es lo que requieres, qué es lo que necesitas para participar de esta cena. Va a ser de 9:30 de la mañana a 9:50. Vamos a enviarte la dirección del Zoom y vamos a tener esta ceremonia entre todos los que son bautizados de nuestra iglesia, entre todos los que están dando un testimonio correcto de la presencia de Dios, y también aquellos que se están conectando a través de las redes, aquellos que están juntamente con nosotros edificándose, compartiendo. Si tú aún no te estás conectando y primera vez te conectas, comienza, mi hermano, comienza a asistir a una red, y a través de la red te van a explicar la forma en que tú puedes participar. Y al mismo tiempo, luego que terminemos ese tiempo de Santa Cena, vamos a entrar a otra dirección de Zoom donde vamos a hacer el programa dominical cada segundo domingo de cada mes. También vamos a estar teniendo nuestras reuniones por Zoom. Los primeros 20 minutos, Santa Cena, y luego a partir de las 10 de la mañana nuestro culto, como lo hemos hecho el mes pasado. Así que, mi hermano, dispón tu corazón, prepárate, que vamos a tener un hermoso tiempo de poder participar de la cena del Señor. De modo que, mi hermano, cuando llegue el momento de volver a nuestro local y tener nuestras reuniones presenciales, vamos a cambiar algunos asuntos, pero nuestras prédicas, nuestras enseñanzas, lo vamos a seguir teniendo a través de este medio. Así que, mi hermano, gracias al Señor por poder conectarte. El martes en la reunión de varones, miércoles en el culto de oración, el viernes en la reunión de damas, el sábado en la reunión de jóvenes. Vamos a seguir anunciando y explicando
cómo es que vamos a proceder con la Santa Cena. Así que mi hermano, prepárate y que sea el Señor guiándonos en este tiempo. Gracias por este tiempo, gracias por conectarte, que Dios te bendiga mi hermano, y las respuestas que tú le has dado al Señor, el Señor te puede dar la fortaleza para poder cumplirlo. Que Dios te bendiga mi hermano y hasta la próxima semana. Bendiciones.